Simón Pedro. Simón Pedro, cuyo nombre original era Simón, era un pescador de Betsaida y hermano de Andrés. Jesús le dio el nombre de Pedro, que significa roca, para señalar el papel fundamental que desempeñaría en la iglesia. Fue uno de los compañeros más cercanos de Jesús y a menudo actuaba como portavoz de los discípulos. La personalidad de Pedro era audaz, impulsiva y apasionada. Él salió de la barca para caminar sobre el agua, pero su miedo hizo que se hundiera hasta que Jesús lo rescató. Sacó una espada y cortó la oreja del siervo cuando arrestaron a Jesús. Esto mostraba tanto su celo como su falta de comprensión de la misión de Jesús. Quizás lo más famoso es que Pedro juró que nunca negaría a Jesús, pero lo negó 3 veces antes de que cantara el gallo. A pesar de sus fracasos, Pedro fue restaurado por Jesús después de la resurrección. En las orillas del mar de Galilea, Jesús le preguntó 3 veces, ¿me amas? Y cada vez que Pedro respondía que sí, Jesús le daba la encomienda, apacienta mis ovejas. Esta restauración marcó el papel de Pedro como pastor de la iglesia primitiva. En Hechos, Pedro predicó con poder en Pentecostés, lo que llevó a la conversión de 3,000 personas en un solo día. Sanó a los enfermos en el nombre de Jesús y se convirtió en un líder central en la expansión del evangelio. Aunque a veces tuvo dificultades para aceptar a los creyentes gentiles, su visión de Dios y el encuentro con Cornelio lo llevaron a afirmar que el evangelio era para todas las naciones. Según la tradición, Pedro finalmente viajó a Roma, donde sirvió como líder de la comunidad cristiana. Bajo la persecución del emperador Nerón, Pedro fue crucificado. A petición suya, fue crucificado cabeza abajo, pues no se consideraba digno de morir de la misma manera que Jesús. Su legado es el de una debilidad transformada en fortaleza y de un liderazgo valiente fundamentado en el perdón y la restauración. Andrés era el hermano de Simón Pedro, y también pescador de Betsaida. Antes de seguir a Jesús, Andrés fue discípulo de Juan el Bautista. Cuando Juan señaló a Jesús como el Cordero de Dios, Andrés lo siguió de inmediato. Por esto, Andrés es recordado a menudo como el primer discípulo llamado. La naturaleza de Andrés era humilde y constante. Mientras que Pedro solía estar al frente, Andrés trabajaba de manera más silenciosa en segundo plano, pero siempre llevaba a otros a Jesús. Comenzó con su propio hermano, Pedro, presentándolo al Mesías. Más adelante, llevó a un niño con 5 panes y 2 peces a Jesús, lo que se convirtió en el punto de partida del milagroso alimento de los 5,000. Andrés también ayudó a conectar a forasteros, como los buscadores griegos, con Jesús, demostrando su disposición a acercar a todas las personas a Cristo. La tradición cuenta que Andrés viajó extensamente después de la resurrección para predicar el Evangelio, incluyendo regiones de la actual Grecia y Turquía. Su martirio ocurrió en la ciudad de Patras, donde fue crucificado en una cruz en forma de X. Él solicitó esa forma de crucifixión porque no se consideraba digno de morir de la misma manera que su Señor. El legado de Andrés es de humildad, servicio silencioso y un corazón evangelizador que siempre dirigió a las personas hacia Jesús. Santiago, hijo de Zebedeo. Santiago, el hijo de Zebedeo y hermano de Juan, fue uno de los 3 discípulos más cercanos a Jesús, junto con Pedro y Juan. Al igual que su hermano, era pescador de profesión. Trabajaba con su padre Zebedeo cuando Jesús lo llamó. Santiago y Juan fueron apodados los hijos del trueno, reflejando su temperamento fogoso. En una ocasión, cuando una aldea samaritana se negó a recibir a Jesús, ellos preguntaron si debían hacer descender fuego del cielo para destruirla. Jesús los reprendió, enseñando que su misión era de misericordia y no de destrucción. Santiago estuvo presente en varios de los momentos más significativos del ministerio de Jesús, incluyendo la resurrección de la hija de Jairo, la transfiguración y la agonía de Jesús en Getsemaní. A pesar de esta cercanía, Santiago a veces malinterpretó la misión de Cristo, como se ve cuando él y Juan pidieron asientos de honor en su reino. Santiago fue el primero de los apóstoles en ser martirizado. En el capítulo 12 de los Hechos, el rey Herodes Agripa lo mandó ejecutar a espada, probablemente por decapitación. Su muerte temprana lo marcó como un testigo fiel, sellando su testimonio con su vida. El legado de Santiago es de celo, intimidad con Cristo y sacrificio supremo por el Evangelio. Juan, hijo de Zebedeo, el hermano menor de Santiago, es conocido a menudo como el discípulo amado. Formaba parte del círculo íntimo de Jesús y estuvo presente en los mismos eventos cruciales que Santiago y Pedro. En la última cena, Juan se recostó junto a Jesús y en la crucifixión estuvo al pie de la cruz. Jesús confió a su madre María al cuidado de Juan, mostrando la profundidad de su vínculo. Los escritos de Juan lo convierten en uno de los apóstoles más influyentes del Nuevo Testamento. Tradicionalmente se le atribuyen el Evangelio de Juan, 3 epístolas y el libro de Apocalipsis. Su evangelio enfatiza la divinidad de Jesús. Comienza con la declaración: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios.
Sus cartas enfatizan la centralidad del amor, afirmando que Dios es amor y llamando a los creyentes a amarse unos a otros. El Apocalipsis, por su parte, presenta una visión del triunfo final de Cristo y el establecimiento de un nuevo cielo y una nueva tierra. Juan vivió más tiempo que los demás apóstoles, ministrando hasta la vejez. Según la tradición, murió en Éfeso, siendo el único apóstol del que se cree que no fue asesinado por su fe. Su legado es uno de profunda comprensión teológica, amor y perseverancia como testigo fiel de Cristo desde su ministerio hasta el final de su vida. Felipe era de Betsaida, el mismo pueblo natal de Pedro y Andrés. Fue uno de los primeros discípulos a quienes Jesús llamó personalmente, y de inmediato fue a buscar a Natanael, declarando que habían encontrado a aquel de quien escribieron la ley y los profetas. Esto muestra su entusiasmo por compartir la noticia y llevar a otros a Cristo. La personalidad de Felipe se revela en los evangelios como práctica y cuestionadora. Cuando se enfrentó al reto de alimentar a los 5,000, se centró en la imposibilidad de costear suficiente pan, mostrando su tendencia a pensar en términos terrenales. En la última cena, le pidió a Jesús que les mostrara al Padre. Esto provocó una de las declaraciones más profundas de Jesús: "Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre". Estos ejemplos muestran que Felipe era sincero, pero aún estaba aprendiendo a comprender plenamente la realidad de quién era Jesús. La tradición cuenta que Felipe continuó predicando después de la resurrección en regiones como la actual Turquía y Siria. Finalmente fue martirizado, y muchos relatos afirman que fue crucificado. El legado de Felipe es de apertura, sinceridad y fe en desarrollo, un discípulo accesible que ayudó a conectar a las personas con Cristo. Bartolomé suele ser identificado con Natanael, a quien Felipe presentó a Jesús en el Evangelio de Juan. Natanael respondió inicialmente con escepticismo, preguntando: ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Pero cuando Jesús lo describió como un israelita sin engaño y le reveló que lo había visto bajo la higuera, Natanael confesó: «Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Aunque poco más se registra de él en los evangelios aparte de su inclusión en la lista de apóstoles, la tradición de la Iglesia lo presenta como un misionero valiente. Se dice que viajó a regiones lejanas como la India, Armenia y partes de Mesopotamia para difundir el evangelio. Una de las tradiciones más antiguas afirma que fue martirizado en Armenia, desollado vivo y luego decapitado. El legado de Bartolomé es uno de transformación, de la duda a una fe profunda y de un servicio misionero valiente en entornos difíciles y hostiles. Mateo, también llamado Leví, era recaudador de impuestos en Capernaum antes de seguir a Jesús. Los recaudadores de impuestos eran despreciados en la sociedad judía por trabajar con Roma y por su corrupción. A pesar de esto, Jesús llamó a Mateo directamente en su mesa de recaudación, y Mateo se levantó de inmediato para seguirlo. Poco después, Mateo organizó un banquete donde Jesús cenó con recaudadores de impuestos y pecadores. Este acto provocó críticas de los fariseos, pero Jesús declaró que él no vino por los justos, sino por los pecadores. El llamado de Mateo resalta la misión de Jesús de gracia y redención, incluso para los más marginados. Más tarde, Mateo fue el autor del evangelio que lleva su nombre. Su relato enfatiza a Jesús como el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento y presenta enseñanzas como el Sermón del Monte, el cual expone la ética del reino de Dios. La tradición sostiene que Mateo viajó a regiones como Etiopía y Persia para predicar el evangelio. Finalmente fue martirizado, aunque la forma de su muerte varía según los diferentes relatos. Su legado es el de una transformación radical, de un hombre definido por la avaricia a uno que proclamó las buenas nuevas de Cristo. Tomás es más recordado como el Tomás incrédulo. Cuando los otros discípulos le dijeron que habían visto a Jesús resucitado, él se negó a creerlo, a menos que pudiera ver y tocar las heridas él mismo. Una semana después, Jesús se apareció e invitó a Tomás a hacer exactamente eso. Abrumado, Tomás declaró: «Mi Señor y mi Dios». Esta confesión es una de las declaraciones más contundentes sobre la divinidad de Jesús en el Nuevo Testamento. Pero el carácter de Tomás no puede reducirse solo a la duda. Antes, cuando Jesús decidió regresar a Judea a pesar del peligro, Tomás animó a los demás a seguirlo, diciendo: «Vayamos también nosotros, para que muramos con él». Esto demuestra su valentía y lealtad, incluso ante la muerte. La tradición sostiene que Tomás viajó muy al este después de la resurrección, llegando hasta la India. Allí, estableció comunidades cristianas, muchas de las cuales aún hoy trazan sus orígenes hasta él. Finalmente fue martirizado. La mayoría de los relatos dicen que fue atravesado con una lanza hasta morir. El legado de Tomás es de honestidad, valentía y fe misionera, mostrando que las dudas, cuando se enfrentan a Cristo, pueden conducir a una convicción más profunda. Santiago, hijo de Alfeo.
Santiago, el hijo de Alfeo, a veces es llamado Santiago el Menor, probablemente para distinguirlo de Santiago, el hijo de Zebedeo. El término menor puede haberse referido a su edad, estatura o a su menor prominencia entre los apóstoles. Los evangelios dan muy poca información sobre él, más allá de su nombre en la lista de discípulos. A pesar de la falta de detalles, Santiago fue testigo del ministerio, muerte y resurrección de Jesús, y su papel como uno de los 12 fue significativo. La tradición de la Iglesia ofrece varios relatos sobre su vida posterior. Algunas fuentes dicen que predicó en Siria o Egipto. Otros sugieren que pudo haber asumido un papel de liderazgo dentro de la Iglesia de Jesús, aunque esto podría referirse a otro Santiago, el hermano de Jesús. La mayoría de las tradiciones coinciden en que fue martirizado, posiblemente apedreado o golpeado hasta la muerte. Santiago el Menor nos recuerda que no todos los discípulos fueron figuras prominentes. Algunos sirvieron fielmente en segundo plano, demostrando que la oscuridad ante los ojos humanos no significa insignificancia en el reino de Dios. Tadeo, hijo de Santiago. Tadeo, también llamado Judas o Judas hijo de Santiago, no debe confundirse con Judas Iscariote. En la lista de los apóstoles, Mateo y Marcos usan el nombre de Tadeo, mientras que Lucas y Hechos lo identifican como Judas hijo de Santiago. En Juan 14, durante la última cena, Tadeo le preguntó a Jesús, «Señor, ¿por qué piensas manifestarte a nosotros y no al mundo?». Esta pregunta revela su preocupación por entender cómo se revelaría la misión de Jesús. Jesús respondió explicando que su presencia se daría a conocer a quienes lo amaran y obedecieran. La tradición atribuye a Tadeo labores misioneras en Mesopotamia y Armenia. También se le vincula con la epístola neotestamentaria de Judas, la cual advierte contra los falsos maestros y exhorta a los creyentes a luchar por la fe. Los relatos sobre su muerte difieren, pero la mayoría sostiene que fue martirizado, posiblemente golpeado con un garrote o asesinado con un hacha. El legado de Tadeo es de lealtad, valentía y defensa de la verdad, dejando tras de sí tanto labor misionera como escrituras que continúan guiando a la iglesia. Simón el Celote. Simón el Celote es otro discípulo sobre quien los evangelios dicen muy poco aparte de su nombre. Su título, el Celote, sugiere que pudo haber pertenecido al movimiento de los celotes, un grupo judío que resistía el dominio romano, a veces con violencia. Si este era realmente su trasfondo, el llamado de Simón muestra el poder unificador de Jesús. En los 12, un ex celote fue colocado junto a Mateo, un ex recaudador de impuestos que había trabajado para Roma, dos hombres que habrían sido enemigos fuera de Cristo. La tradición dice que Simón predicó en regiones como Egipto, Persia y posiblemente incluso en Bretaña. Su muerte es incierta. Algunos relatos afirman que fue crucificado, mientras que otros dicen que fue aserrado por la mitad. Sea como sea, la historia de Simón resalta cómo Jesús podía transformar incluso a los más radicales y celosos en siervos del Evangelio. Judas Iscariote. Judas Iscariote es recordado como el discípulo que traicionó a Jesús. Él servía como tesorero del grupo, aunque los evangelios señalan que a veces robaba del bolso del dinero. Sus motivos para la traición siguen siendo motivo de debate. Algunos sugieren que fue por avaricia, ya que aceptó 30 piezas de plata de los sumos sacerdotes, mientras que otros piensan que fue por desilusión al ver que Jesús no era el Mesías político que muchos esperaban. Los evangelios también mencionan que Satanás entró en él antes de que llevara a cabo su traición. Judas traicionó a Jesús con un beso en el huerto de Getsemaní, identificándolo ante los soldados que lo arrestaron. Abrumado por la culpa después, intentó devolver el dinero y confesó, «He traicionado sangre inocente». Cuando el sacerdote se negó, Judas arrojó las monedas de plata en el templo y se quitó la vida. El legado de Judas es una advertencia trágica. Caminó cerca de Jesús, fue testigo de sus obras, pero aún así cayó en la hipocresía, la avaricia y la desesperación. Su vida nos recuerda que la cercanía a Cristo no es lo mismo que la fe genuina en Él. Matías fue elegido para reemplazar a Judas Iscariote después de la traición y muerte de Judas. En Hechos capítulo 1, Pedro se puso de pie ante unos 120 creyentes y declaró la necesidad de llenar la vacante entre los 12. Se presentaron dos hombres, José, llamado Barsabás, también conocido como Justo, y Matías. Después de orar, el grupo echó suertes y Matías fue elegido. Aunque no se le menciona antes en los evangelios, Matías había estado con Jesús desde el principio de su ministerio y fue testigo de la resurrección. Su elección aseguró que el grupo de los 12 permaneciera completo, simbolizando la continuidad del plan de Dios, así como las 12 tribus de Israel representaban la plenitud del pueblo de Dios. El Nuevo Testamento no registra el ministerio posterior de Matías, pero la tradición sostiene que viajó a regiones como Capadocia, Etiopía o a lo largo del Mar Caspio para predicar el Evangelio. La mayoría de los relatos coinciden en que fue martirizado, y algunas tradiciones dicen que fue apedreado y luego decapitado.
La historia de Matías enfatiza la fidelidad silenciosa. Aunque no fue una figura prominente, siguió a Jesús desde el principio, perseveró y fue elegido por Dios para estar junto a los apóstoles. Su vida ilustra que el discipulado no se mide por el reconocimiento, sino por la devoción constante y la perseverancia. Aunque Jesús eligió a 12 discípulos, cada uno con una historia y un llamado únicos, la Biblia también revela cómo innumerables personas se volvieron hacia dioses falsos, ídolos que prometían poder o protección, pero que solo conducían a la destrucción. ¿Quiénes eran estos llamados dioses? ¿Y por qué Israel tropezó tras ellos? Descúbrelo en el próximo video. Todos los dioses falsos de la Biblia explicados en detalle. No te lo pierdas.